Un grupo de científicos pasó el invierno en la Antártida y descubrió algo increíble. Te mostraré lo que es, así que asegúrate de permanecer atento hasta el final. Bienvenidos a todos. Un invierno entero en la Antártida. ¿Pueden imaginarse eso? He entrevistado a uno de los investigadores que estuvo allí. Se ha vuelto súper emocionante. Quiero expandir un poco el formato de entrevistas en el canal este año y tal vez publicar de 2 a 3 entrevistas al mes. Escríbanme qué piensan al respecto. ¿Creen que el formato de entrevistas es una buena adición al canal o dicen que no, que en realidad solo quieren los videos normales de noticias científicas? Me encantaría saber qué piensan, escríbanmelo en los comentarios. Y ahora comenzamos con la entrevista. Denle un like para que la mayor cantidad de personas posible pueda ver esta emocionante conversación. ¡Vamos! Así que, amigos, hoy vamos a entrevistar a un invitado súper emocionante, el doctor Martin Reidens, investigador antártico y científico atmosférico, pero probablemente pueda explicarlo mejor dentro de un momento. En fin, ha estado en la Antártida y trabaja en el Instituto Leibniz de Investigación Troposférica, TROPOS, para abreviar. Creo que oirás mucho esa abreviatura últimamente. Y acabo de leer que estás especializado en la interacción entre los aerosoles y las nubes, sobre todo en el Océano Antártico y el Antártico. Eso suena muy emocionante. Quizá podrías describir con tus propias palabras lo que investigas y lo que haces. Sí, científico atmosférico encaja bastante bien. Estudié meteorología y concretamente nos ocupamos de las partículas más pequeñas que hay en el aire. El término técnico es aerosoles, es decir, todo lo que puedas imaginar. La sal del mar que se agita, el polvo del desierto, el humo de los incendios forestales, todo lo que de alguna manera está causado por factores antropogénicos, incluido el hollín, etcétera, que flota en la atmósfera, se transporta y alcanza altitudes de hasta 15 kilómetros. Y eso también influye en las nubes. Para que se forme una nube, se necesitan las impurezas más pequeñas en el aire, a las que pueda adherirse el vapor, para que entonces pueda formarse una nube. Y se trata de procesos muy complicados que también son difíciles de observar. Y estamos intentando comprenderlo mejor con nuestras mediciones. Y ahora supongo que la Antártida es un lugar especialmente bueno para esta investigación aerosol-atmósfera. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no me siento aquí en Alemania e investigo los aerosoles en la atmósfera desde aquí? ¿Qué hace que la Antártida esté tan predestinada? La diferencia radica en los detalles. El hemisferio sur tiene mucha menos masa terrestre y mucha más agua. Allí es fundamentalmente mucho más limpio. Hay menos emisiones. Y por supuesto, eso también cambia la interacción con las nubes. Podrías pensar, menos partículas de aerosol equivalen a menos nubes, pero no es así. Las nubes son simplemente diferentes. Por ejemplo, tienen gotas más grandes o cristales de hielo poco frecuentes, porque hay tipos muy diferentes de partículas de aerosol. Un tipo de partícula de aerosol tiende a formar nubes de agua líquida, pero se necesitan otras partículas de aerosol para que esta nube se congele. Y nos interesan estas diferencias entre los hemisferios norte y sur. Hacemos mediciones en todas partes, en Alemania, en el norte de Europa, también en el Ártico y luego también en el Océano Antártico. Me parece emocionante que diferencies los hemisferios de esta manera y he visto que también has llevado a cabo proyectos en el Ártico. Creo que, entre otras cosas, la estación de medición con la que trabajas ahora también estuvo anteriormente en el Ártico. ¿Sigue influyendo eso? Bueno, en el Ártico estoy en el hemisferio norte. Pero la composición de los aerosoles allí es diferente a la de la Antártida. Existe la zona de convergencia intratropical, como habrás oído, es decir, este cinturón que envuelve el Ecuador, donde hay mucha convección de alto alcance, y eso es una barrera muy buena para el aerosol. Por tanto, el intercambio de masas de aire del hemisferio norte al hemisferio sur y viceversa, se ralentiza mucho. Esto a menudo solo funciona con procesos muy especiales. Las erupciones volcánicas, por ejemplo, llevan mucho aerosol por encima de la tropospausa, que es la capa más baja que influye en nuestro clima. Una vez que el aerosol está por encima de ella, puede extenderse globalmente. Todo lo que ocurre por debajo de ella está relativamente bien separado. Por supuesto, hay algunos procesos de intercambio, pero básicamente está relativamente separado. Y entonces tienes este contraste en el que está
más contaminado en el hemisferio norte y más limpio en el hemisferio sur. También hay rincones del hemisferio sur que están muy contaminados. Por ejemplo, en zonas con frecuentes incendios forestales. Allí también está contaminado. Pero cuanto más al sur vas, sobre todo en las latitudes medias meridionales, todo al sur de Sudamérica está muy, muy limpio. Y el hecho de que en general haya más contaminación en el hemisferio norte, diría yo, ¿se debe a que está más densamente poblado o también hay allí más otros procesos naturales? Ambas cosas. Por tanto, la influencia del hombre es mucho mayor. La parte del océano en el hemisferio norte también es mucho menor. Y allí donde hay masas de tierra, también hay una emisión de aerosoles muy eficiente. Ujú. El hollín, el polvo mineral, que se levanta, también puede proceder de tierras de cultivo bastante mundanas. Si están secas, alguien pasa una vez por encima con un tractor Ujú. y se levanta inmediatamente una enorme columna de polvo. Tales procesos ocurren. O todo tipo de material biológico, por ejemplo el polen. Ujú. Oh, sí, tengo una mala experiencia con eso todos los veranos. Exacto, y en realidad también son aerosoles que luego se liberan a la atmósfera, y hay muchos más en las superficies terrestres que en las acuáticas. Ujú. Vale, ya entiendo por qué la Antártida es un lugar tan importante para tu investigación sobre los aerosoles. Es un buen punto de partida, porque estuviste allí y corrígeme si me equivoco, el proyecto duró un año y tú estuviste allí. ¿Es eso cierto? Exacto. La idea era que midieras realmente un año y observaras cada estación una vez. Si vas allí y solo observas las nubes durante 3 o 4 semanas, es muy posible que solo veas una pequeña parte del tiempo que hace allí. Por eso la idea era abarcarlo Ujú. todo realmente de una vez. Además, hay muy pocas mediciones de los meses de invierno en la Antártida y en el hemisferio sur en general, porque es muy difícil llegar allí. Y una vez que haces el esfuerzo con este contenedor de mediciones, naturalmente quieres aprovechar al máximo este tiempo. La razón por la que nos interesan fundamentalmente las nubes del hemisferio sur es que allí se refleja gran parte de la radiación solar y aún no somos capaces de determinar con precisión la relación con la formación de nubes. Por el momento, muchos modelos climáticos siguen produciendo menos nubes en el océano austral de las que se forman realmente. Y cuando la radiación solar incide en la superficie del océano y luego lo calienta porque el agua del mar absorbe la radiación, el océano tiende a calentarse demasiado porque no hay nubes sobre él. También está la cuestión de los efectos, y esa es nuestra motivación científica. Por eso quisimos ir a la Antártida, para comprender mejor todos estos procesos entre los aerosoles y las nubes. Mm. Ya tengo algunas preguntas en la cabeza, solo necesito organizarlas. En el invierno antártico, es raro que alguien esté allí todo el tiempo. Inmediatamente tienes en la cabeza la imagen de un investigador antártico que está en una estación como esta, envuelto en gruesas capas. El invierno antártico suena extraño al principio para la gente normal, porque en su imaginación siempre es invierno allí. Pero es evidente que hay una diferencia. ¿Podrías explicar con más detalle en qué consisten las estaciones antárticas y en qué se diferencian? Siempre depende de dónde te encuentres en la Antártida. La estación de investigación alemana está en la costa. Está a unos 70 grados al sur, es decir, en el extremo inferior. Allí es relativamente suave. En verano hay entre 5 y 0 grados bajo cero. En invierno es de 40 bajo cero y muy cambiante. Esto significa que solo puedes llegar allí cómodamente en verano. La forma clásica de llegar es en barco desde Ciudad del Cabo o Punta Arenas, es decir, desde Sudáfrica o Sudamérica. Eso lleva unos 10 días, si todo va bien. Y luego estás en la estación, a unos 20 kilómetros tierra adentro.
El principal problema es el hielo marino, que alcanza entre 1,5 y 2 metros de espesor en invierno. Y esta banda de hielo marino crece cada invierno y se derrite casi por completo en verano, pero en una anchura de 1.000 kilómetros. Cuando estás en la estación en invierno, ya no tienes 20 kilómetros de hielo delante de ti, sino de repente 1.000. Y por supuesto, ya no puedes atravesarlo en barco. Así que podrías atravesarlo, pero te llevaría mucho más tiempo. Y además, no tendrías suficiente combustible. Por eso la mayor parte tiene lugar en verano, y el barco solo suele venir una vez a por suministros. Así que el barco viene una vez al año, trayendo todo lo necesario, desde hélices, rollos de papel higiénico, alimentos, piezas de recambio y vehículos. Y los científicos que trabajan allí desde aproximadamente noviembre hasta finales de febrero, principios de marzo, siempre llegan en avión, que es más fácil. Está a unas 5 horas y media o 6 horas de Ciudad del Cabo. Pero incluso eso solo funciona en los meses de verano, porque si no, el tiempo es sencillamente demasiado desagradable. Una locura. En otras palabras, todavía se puede decir que allí estás básicamente aislado en invierno. Así que si solo queda un rollo de papel higiénico, entonces la cosa está bastante mal. Vayamos directamente a tu vida allí. Por supuesto, eso también me interesa mucho, pero quizá deberíamos explicar primero los hechos científicos. En realidad, ese es nuestro tema, por supuesto, es decir, ¿qué mediste allí en primer lugar? Ahora tengo que buscarlo porque no lo he memorizado. Se llama, probablemente lo pronuncio mal, Oceanet Atmosphere. Y esta plataforma de medición también se utilizó anteriormente en el Ártico en 2019 y ahora en el Antártico, ¿verdad? Espera, antes de seguir, ya has dejado un me gusta y un comentario. Si te gusta este contenido científico de aquí y no quieres perderte las futuras entrevistas, suscríbete ahora al canal y activa la campana para que el malvado algoritmo de YouTube no te oculte los vídeos. Y ahora, a la entrevista. Exacto, en el proyecto anterior, cruzamos el Polo Norte a la deriva con el rompehielos de investigación alemán Polarstern, que también duró un año. Pero cambiábamos de personas cada 2 o 3 meses porque simplemente estaba preparado así, de modo que era posible con mucho esfuerzo. También puedes acercarte un poco más al hemisferio norte, así que no hay tanta distancia de Tromsø al Polo Norte. Sí, siempre estoy allí todos los inviernos en Tromsø, pero tú probablemente has estado más a menudo, ¿no? Siempre me siento allí, en ese pub en el que de alguna manera tienes que pagar 20 euros por una cerveza, y entonces me imagino cómo era entonces con el explorador polar, con Fridtjof Nansen y demás. Es algo parecido a tu vida actual. Entonces, ¿por qué no describes qué es exactamente este Oceanet? ¿Qué se mide con él? ¿Cómo puedes visualizarlo? Tienes que imaginártelo como un contenedor de transporte de 6 metros, más o menos del tamaño de un camión. La ventaja es que contiene todo nuestro equipo de medición, lo que facilita mucho la logística. Si sabes exactamente lo grande y pesado que es este contenedor, puedes coordinarlo fácilmente con logística. Entonces, sabemos qué tipo de grúa necesitamos y cómo colocarla en el barco, lo que lo simplifica todo. La idea que subyace es que tenemos nuestro equipo de medición, la fuente de alimentación, el aire acondicionado, el servidor, que luego también registra los datos, que tenemos todo relativamente compacto, junto en este único contenedor, y podemos enviarlo todo junto a otro lugar, por ejemplo, a las estaciones polares o a otros buques de investigación, y podemos realizar allí estas mediciones con relativa facilidad. Así no tenemos que empaquetarlo todo individualmente y enviarlo a otro lugar y reconfigurarlo, sino que lo tenemos todo listo para partir directamente. Este contenedor simplifica un poco las cosas, y los aparatos de medición que tenemos dentro son básicamente todo el equipo que necesitamos para caracterizar la atmósfera. Nos ocupamos principalmente de los 10 o 12 kilómetros más bajos, es decir, donde se producen principalmente el tiempo y el clima. Para ello, utilizamos un lidar y un radar.
Con el radar, envías un pulso de radiación electromagnética y utilizas una antena para ver lo que te devuelve. Y el tiempo que tarda en hacerlo nos indica a qué altitud se está produciendo. Luego observamos distintas propiedades, como la cantidad total de energía que vuelve. Esto nos da una idea de cuántas partículas de nube hay. Esto tiene que ver después con los llamados cálculos de transferencia radiativa, que es un poco más complicado. Pero en principio, el resultado es mucho o poco. Lo que puedes hacer entonces es observar la fase. Incluso puedes utilizarla para determinar la velocidad a la que se mueven estas partículas. Y lo que también puedes hacer es fijarte en la dirección de la polarización. La antena tiene dos receptores, y si vuelven cantidades diferentes, podemos sacar conclusiones sobre las propiedades de las partículas. Y el LIDAR funciona en principio de la misma manera, salvo que no tiene lugar en el rango óptico. Tenemos un láser que emite tres longitudes de onda. Una en el rango visible, es decir, luz verde, que siempre puedes ver en las imágenes. Una en el ultravioleta, es decir, a 355 nanómetros, y otra a 1064 nanómetros. Y luego, utilizamos un telescopio muy pequeño para mirar lo que vuelve. El espejo principal solo mide 30 centímetros, y así podemos ver qué partículas de aerosol están a qué altura, en diferentes longitudes de onda, diferentes direcciones de polarización y algunas otras características que hemos incorporado. Y estas mediciones funcionan realmente 24 horas al día, 7 días a la semana. Y lo que obtienes es una sección tiempo-altitud de la atmósfera. Puedes ver realmente cómo se mueven las nubes sobre ti, qué partículas de nubes tienes, qué tipo de partículas de aerosol, cómo interactúan entre sí. Y así puedes hacerte una idea de cómo funciona la atmósfera que hay sobre ti. Verstehe. Das also funktioniert Entiendo. Así que el principio funciona igual en todas partes, lo que significa que también lo hiciste en el Polar Stern. ¿Y cómo analizas los resultados? ¿Llevas un año haciéndolo allí? ¿Obtienes resultados directos con los que puedes trabajar? ¿O solo analizas los resultados a posteriori? Hemos recopilado casi 20 terabytes de datos. Se trata, por supuesto, de una cantidad de trabajo relativamente grande. Analizamos y realizamos copias de seguridad de los datos directamente en el contenedor. Y luego, volvimos a transferir los datos a la estación. El contenedor está a unos 400 metros de distancia. También hemos hecho allí una segunda copia de seguridad de los datos, para que no se pierdan realmente. Sí, perder 20 terabytes sería un poco molesto. Sí, sería mucho esfuerzo para pocos resultados. En cualquier caso, tenemos distintos niveles de datos, como los datos brutos, los productos analizados inicialmente, y luego las variables derivadas geofísicamente. Enviamos algunas de estas variables directamente a Alemania por la noche para analizarlas en tiempo real. Los datos están disponibles en una gran red europea, así que ya hemos realizado los primeros análisis. Ahora, por supuesto, estamos analizando los datos en detalle a posteriori. Por supuesto, no podemos analizar 20 terabytes en tiempo real, sino solo lo más destacado y los productos más importantes, por así decirlo. Y todo lo demás se analiza retrospectivamente. Pero eso significa que tu trabajo in situ consistía en manejar el dispositivo de medición OceanNet, por supuesto, pero también en trabajar con los datos in situ. Exacto. Cuando estás midiendo, naturalmente quieres que estos dispositivos estén ajustados de forma óptima para poder estar seguro de que la calidad de los datos es suficientemente alta, porque no hay nada más molesto que medir durante un año y darte cuenta después, vale, no ajusté algo correctamente o no conecté un cable. Sí, sería el equivalente en YouTube a grabar un video y darme cuenta al final, mierda, de que no había tarjeta SD o algo así. Exacto, y puede que quieras darte cuenta de ello en unas horas y no meses después.
Okay, also daraus entnehme ich jetzt, Sí, de acuerdo. Por lo que veo ya hace tiempo que han pasado los 12 meses, ya has trabajado con los datos, lo que significa que probablemente ya tienes algunos resultados iniciales o al menos la dirección en la que van los resultados. ¿Cuáles dirías que son los resultados más importantes de este año de trabajo de investigación? Si puedes preguntarlo en términos generales. falls man das so sagen kann. Das ist eine sehr allgemein gestellte Frage. Así pues, lo que sin duda se puede afirmar y lo que también vemos en nuestros datos es que 2023 fue un año muy inusual en el Antártico. Fue el año con menor extensión de hielo marino desde que comenzaron los registros en la década de 1970. Desde los primeros satélites, tenemos una idea de la extensión del hielo marino. 2023 fue el mínimo histórico. Por supuesto, esto también significa que hay una gran fuente de energía. Así que, por supuesto, el océano siempre trae calor consigo, luego trae humedad, y eso influye naturalmente en el clima. Y lo que hemos visto es que este año ya ha sido demasiado cálido en cuanto a temperaturas, significativamente más cálido que la media a largo plazo. También fue un poco demasiado húmedo y hubo más precipitaciones de lo habitual. La estación está situada en este glaciar. Como consecuencia, ha aumentado la acumulación de nieve, lo que significa que ha caído mucha más encima de lo habitual. En otras palabras, por ahora son buenas noticias. Se está formando más material. También lo hemos visto en nuestras observaciones. Ha caído una cantidad muy grande de nieve que luego ha permanecido en el lugar. También hemos podido demostrarlo con nuestras mediciones. Lo que también vimos, por supuesto, fueron temperaturas muy cálidas en pleno invierno. Hubo un fuerte empuje de aire cálido a principios de julio. Normalmente, las temperaturas medias, entonces, rondan los 25 o 30 grados bajo cero. Por supuesto, siempre fluctúa un poco, pero esa es la temperatura media. Lo que ocurrió a principios de julio, sin embargo, fue que las temperaturas subieron hasta justo por debajo del punto de congelación. Una mañana, el termómetro marcaba 2 grados bajo cero. Eso es absolutamente inusual. Fue el julio más cálido que hemos visto desde los años 80. Por supuesto, esto también influyó en las precipitaciones. Normalmente la nieve cae entre 5 y 10 grados bajo cero. Copos de nieve, todo normal. Lo que ocurrió entonces fue que el aire se calentó tanto que se produjo una especie de llovizna. Esto se conoce normalmente como lluvia helada, pero en realidad es muy rara en la Antártida. A veces se ha observado en verano, pero en invierno simplemente faltaban datos. Lo que también ocurre, por supuesto, es que se forma agua líquida, pero se congela inmediatamente. Entonces, se congela en la estación o en la superficie de la nieve. Fue un resultado de medición absolutamente inesperado para nosotros. Solo lo sabíamos por el verano. Ahora pudimos observarlo en pleno invierno. Mhm. Und ich nehme an, ihr habt sicherlich Supongo auch que habrás Datensätze comparado los verglichen mit conjuntos de denen datos con los de 2019, procedentes del Ártico. ¿Es posible compararlos? Y si es así, ¿qué ha mostrado esta comparación? ¿Cuáles son las diferencias? Ya has explicado un poco la diferencia entre el Ártico y el Antártico, pero con respecto a esta anomalía en concreto, ¿cuáles son tus conclusiones? Gerade im Hinblick auf dieses Anomaliejahr, kann man da irgendwas sagen und welche Erkenntnisse aus dem Vergleich ziehen? Sí, de hecho seguimos trabajando en ello. El análisis comparativo sigue en curso. Lo que en realidad es bastante interesante es que seguimos midiendo aerosoles. No es que esté completamente limpio. En la estación de medición sigue entrando mucho del mar, incluso de fuentes biológicas. Pero, por supuesto, está mucho más limpio que en el Ártico, especialmente en invierno. También vimos la influencia de los incendios forestales de Siberia y el norte de Canadá en el Ártico Central. En la estación antártica no tuvimos prácticamente nada de eso. Ese es uno de los análisis especiales que ya hemos hecho. Queda pendiente la evaluación de las propiedades de las nubes. Pero en cualquier caso, ya podemos ver que tanto el Ártico como el Antártico están cambiando muy deprisa y más rápido de lo que se podría pensar.
Hay tantas pequeñas piezas del rompecabezas que ahora estamos juntando como equipo internacional. Hasta 2016, pensábamos que el Ártico estaba todavía muy poco afectado por el cambio climático, pero ya se están produciendo grandes cambios allí. La mayor influencia es, por supuesto, antropogénica, eso es lógico. Pero déjame preguntarte de todos modos, ¿tuvo algún impacto la erupción del Hungertonga? Eso fue en 2022, esta erupción volcánica submarina en el Pacífico Sur, de la que también hay imágenes espectaculares, las veo en YouTube al menos una vez a la semana. ¿Podría eso haber favorecido al menos de algún modo este año anómalo? Sí y no. Probablemente no en la troposfera, al menos según lo que hemos analizado hasta ahora. En la estratosfera, es decir, prácticamente todo lo que está por encima de 9 a 12 kilómetros. Una fuerte erupción volcánica puede llevar aerosol a la estratosfera a largo plazo. Puede que conozcas esto por el Pinatubo. De hecho, pudimos observar los aerosoles. Una capa de aerosol tan gruesa, que estuvo presente entre 12 y 15 kilómetros durante todo el año. Y lo que también trajo consigo, por supuesto, como cabría esperar de un volcán submarino, fue una cantidad extremadamente grande de vapor de agua en la estratosfera. Y todavía se están realizando estudios comparativos. El agujero de la capa de ozono se vio definitivamente afectado. El hecho de que haya más humedad crea nubes estratosféricas biopolares, y estas influyen en la química del ozono. El agujero en la capa de ozono de la temporada 23 fue relativamente grande y se produjo al principio. Pero por supuesto siempre es difícil evaluar esto, ya que normalmente hay que analizar varios años. Pero es cierto que este contenido extremo de vapor de agua en la estratosfera contribuyó definitivamente a ello. Y luego, por supuesto, los aerosoles de sulfato, que también observamos. Así que no solo fue un año especial en lo que respecta a la troposfera, sino también a la estratosfera. So gesehen war es ja eigentlich ein Spitzenjahr, um dort zu sein, sage ich mal, weil man das Desde auch ese wirklich punto voll de und ganz vista, en mitbekommen realidad hat. fue un gran año para estar allí porque pudimos registrar este acontecimiento concreto directamente en los datos. Así que ahora hemos aprendido mucho sobre cómo lo investigasteis, cómo funciona el dispositivo de medición OceanNet. Imagino que no fue fácil llevar a cabo una investigación tan intensa en este duro entorno. ¿Hubo dificultades a las que tuviste que enfrentarte o era básicamente fácil cada día medimos, analizamos y ya está? Wir messen, wir werten aus, fertig. Bueno, piensas en ello de antemano y, por supuesto, empiezas a planificar cuáles son los posibles escenarios, qué podría romperse, dónde podríamos tener que hacer algunos ajustes. Así que ya nos hemos preparado bien. Pero, por supuesto, siempre es diferente sobre el terreno y no puedes planificarlo todo. Así que, permíteme decir que habíamos construido un recinto para esta antena de radar, una antena de 1,20 metros de diámetro, para protegerla un poco de las peores condiciones meteorológicas. La primera versión era buena, pero no era a prueba de nieve al 100%. Y entonces tuvimos una tormenta, y de alguna manera el viento era de casi 80 nudos, y te dabas cuenta de que la nieve entraba por las rendijas más pequeñas, y eso significaba que tenías que ir a quitar la nieve de la antena después de la tormenta. Después de eso, sellamos bien el sistema y nunca volvimos a tener problemas. Eso fue una vez en abril, pero luego duró todo el invierno. Pero esa fue la única iteración por la que tuvimos que pasar. Y lo mismo ocurrió con otras pequeñas cosas. Así que todo funcionó sorprendentemente bien, pero ayudó que estuvieras allí in situ y pudieras hacer el ajuste fino y ver si podías mejorar algo aquí y allá. La estabilidad de la temperatura también es un gran problema. Si tienes un contenedor que, de alguna manera, está a una temperatura ambiente de 20 grados bajo cero y quieres que esté a 17 o 18,5 grados dentro, a veces es un poco complicado.
Ja, das glaube ich dir gerne. Dann lass uns doch gerne jetzt zum Abschluss noch ein bisschen Sí, deine estoy persönlichen seguro Erfahrungen de que kommen, tienes wie razón. das Leben Entonces, an der ¿por qué no Antarktis terminas hablando un poco de aus tus deiner experiencias privaten Sicht personales mal sobre cómo stellst fue du la dir vida en la Antártida sowas noch desde tu prägt vor sehr perspectiva? langer Zeit Imagino que fue oder increíblemente extrem formativo geblieben? Was pasar du für tanto dich tiempo en un visualisierst? entorno Im tan Prinzip, du hast ja extremo. gesagt, im Has dicho que Antarktis es ist ja gerade difícil escaparse en el invierno schwierig, da irgendwie in antártico. ¿Cómo fue Unterricht zu para kommen. ti? ¿Con cuánta gente estabas Was allí? mit wie ¿Cómo vielen te Leuten wart imaginas un ihr día así en dort? la Ja, Antártida? wie kann man sich so einen Tag in der Antarktis vorstellen? Vielleicht kannst du ein bisschen aus dem antarktischen Nähkästchen plaudern. Sí, también hay que diferenciar entre verano e invierno. La estación está gestionada por el Instituto Alfred Wegener de Bremerhaven. Esto significa que también se encargan de toda la logística y de las mediciones a largo plazo, de modo que todo lo que se ha medido allí durante más de 40 años es gestionado y analizado por el Instituto Alfred Wegener, y nosotros solo participamos como un proyecto adicional, por así decirlo, debido a nuestra experiencia en teledetección. El verano es la hora punta en la Antártida. Hay entre 50 y 65 personas en la estación que hacen todo lo que hay que hacer en verano. Todo se revisa una vez toda la estación de arriba a abajo. Hay muchos técnicos in situ. Luego hay que elevar la estación porque está en el glaciar. Mhm. Cae aproximadamente 1 metro de nieve al año. Esto significa que hay que elevar la estación al menos 1 metro cada año para que no se hunda. Luego hay varias estaciones exteriores, es decir, en las proximidades de hasta 120 kilómetros. Estas también se revisan una vez al año. Y luego hay varios proyectos que tienen lugar principalmente en verano. Por ejemplo, investigación biológica en la colonia de pingüinos u otras cosas diversas. Todo esto ocurre en verano. Y con 50 personas, la estación está a reventar. Oh, Siempre hay da wünscht man acción. sich ja fast Casi die te hace desear un Einsamkeit, poco ne? de soledad. Sí, tienes que asegurarte de encontrar de algún modo un equilibrio. En invierno es completamente diferente. Todo el mundo se va a principios de marzo. Entonces, solo quedan 9 o 10 personas en la estación, que pasan el invierno hasta finales de octubre, principios de noviembre. Es una mezcla de cuidado y ciencia, por así decirlo, porque mantienes estas series de mediciones que llevan allí mucho tiempo, y porque también estamos ahí para garantizar que esta estación siga funcionando y que pueda volver a servir de base para la temporada de verano del año que viene. Por eso es diferente. En invierno es un poco más tranquilo, pero también tienes muchas tareas, pero también mucha más libertad. Normalmente hay 5 científicos y luego 3 ingenieros, un médico y un cocinero para todo el catering. También tienes mucho que hacer con las mediciones rutinarias. Trabajé mucho con el meteorólogo. Un saludo a Lucas si ve esto. Y eso es realmente muy tradicional. Sale fuera cada 3 horas. Mira el tiempo. ¿Hay nubes? ¿Está nevando? ¿Hay algún otro fenómeno especial? Mide la temperatura, mira la dirección del viento y luego introduce todo esto en el módulo en tiempo real. Luego hace un ascenso de radiosonda una vez al día y a veces nos turnábamos para hacerlo. Así que también le quitaba algo de trabajo para que pudiera descansar más de 2 horas. Y lo que yo hacía entonces era que normalmente tomaba un desayuno normal por la mañana. Luego iba al contenedor para asegurarme de que todas las mediciones estaban en marcha y primero comprobaba que todo estaba correcto y que los datos se habían cargado durante la noche. También vivimos en horario UTC, así que a mediodía nos turnamos con la sonda. Y entonces, la primera parte del día estaba hecha, por así decirlo, y luego nos limitamos a comprobar qué estaba pasando. Si había que hacer algún trabajo de datos, si necesitábamos echar un vistazo, si había algún problema en alguna parte del procesamiento de datos, o si necesitábamos hacer algún mantenimiento en el dispositivo de medición, o si alguien más necesitaba ayuda. Así que también ocurría que si los ingenieros que tenían que mantener la estación en funcionamiento de alguna manera tenían un trabajo mayor que necesitaban hacer, decían, ¿alguien puede echar una mano? Y entonces nos ayudábamos mutuamente. Y luego, en algún momento de la tarde o de la noche, podrías haber hecho una observación meteorológica y, por supuesto, comprobar una y otra vez si las mediciones seguían funcionando.
También podía ocurrir que saltaran las alarmas, así que si algo no funcionaba, aparecía en algún sitio y entonces lo hacías enseguida. Y luego, en caso de duda, por la tarde y por la noche. Así que el trabajo ocupaba un lugar central. Y lo que hacíamos entonces era esta rutina diaria normal, 5 días a la semana. Y luego, por supuesto, estaba el programa adicional de mediciones. Por ejemplo, hacíamos mediciones del hielo marino. La estación está cerca de la costa y tiene unos 2 metros de hielo debajo, por lo que podíamos conducir rápidamente hasta el hielo marino y hacer mediciones. Al principio de la temporada, tiene 70 u 80 centímetros de espesor, y al final de la temporada tiene casi 1,5 metros de espesor, y lo mides cada mes. Es un poco como la pista de investigación polar, en la que te subes a una moto de nieve, pones todo el equipo en el trineo Cool. y te pasas todo el día perforando agujeros en el hielo y midiendo su grosor y la temperatura del agua. Esta ha sido una especie de medición estándar durante 10 años. Recorres 30 kilómetros y mides el espesor del hielo cada 3 kilómetros. Así también puedes ver la evolución en los datos a largo plazo. Mhm. Ja, habe ich dich ja am Anfang korrekt vorgestellt, als ich gesagt habe, Atmosphärenforscher und Antarktisforscher. Ich meine, damit bist du quasi offizieller Polarforscher. Así que, además de investigador atmosférico e investigador antártico, como te presenté, también eres investigador polar, donde estudiaste el hielo marino, y me imagino que realmente crecéis juntos como equipo cuando solo sois 9 o 10 allí durante tanto tiempo y todo el mundo es la persona a la que acudir, como has dicho. Ayudáis en todas partes, ¿verdad? He oído decir que te gusta más el invierno que el verano, ¿es cierto? Ambos son interesantes, pero si tienes que elegir, el invierno es mejor. Simplemente tienes más tiempo. No es que estés bajo presión todo el tiempo. Si solo estás en verano, solo tienes 6 semanas, una semana para llegar, una semana para irte, y luego el resto realmente tienes que trabajar al 100%. Mhm. En invierno, puedes decir, vale, quizá tenga un día más para resolver este problema. También puedes asimilarlo un poco más, sobre todo por la naturaleza que tienes ahí abajo. Lo que es realmente impresionante, por supuesto, es la noche polar. Allí en la estación hay oscuridad durante casi 3 meses. Las auroras boreales también son impresionantes, por supuesto. Y luego, por supuesto, las tormentas. Experimentas velocidades de viento que de otro modo no saldrías. Y entonces no puedes trabajar allí normalmente. Pero siempre hay algo que hacer, y hay que hacerlo en caso de duda. Pero son situaciones en las que no puedes salir, porque la nieve también se arremolina. Puede que lo conozcas de la literatura de divulgación científica o de informes antiguos. Esta tormenta blanca, en la que el contraste entre el suelo y el cielo desaparece realmente. Ya no tienes ninguna posibilidad. Ja, also Como Amundsen. Amundsen-mäßig, ne? Pero entonces siempre tienes una cuerda tendida a lo largo de los postes, donde quiera que tengas que ir, es decir, al contenedor de medición, o a la estación de medición meteorológica, Mhm. o al observatorio de química del aire, siempre hay una cuerda, y entonces puedes caminar por la cuerda, casi sin importar el viento que haga. Y es realmente impresionante cuando te das cuenta de la fuerza que hay en la Ja, naturaleza. total. Also, das stelle ich mir unfassbar beeindruckend, wie du gesagt hast, vor. Und, Sí, totalmente. Imagino que sería increíblemente impresionante y ver la aurora australis realmente daría mucho por ello. Es decir, es exactamente igual que la aurora boreal, pero sigue siendo una sensación diferente ver la aurora sobre la Antártida. Para terminar la entrevista, esta es una pregunta muy poco científica, pero ¿cuál fue el mejor momento de tus 12 meses en la Antártida? Frage. Was war der schönste Moment deiner 12 Monate in der Antarktis? Es difícil decirlo. Hay muchos momentos maravillosos. Uno que se me queda grabado es realmente la primera vez que volvimos a ver el sol después de la noche polar. Resulta que estábamos midiendo el mar y el tiempo había estado demasiado nublado los días anteriores. Solo se veía un gris un poco más claro. Y ese fue realmente el primer día en el que se pudo ver de verdad el sol saliendo justo por encima del horizonte otra vez. Fue realmente impresionante.
Ja, das glaube ich. In Tromsø wird das doch irgendwie, feiern die das mit so einem Gebäck irgendwie. Ich glaube, da Sí, gibt's eso so creo. Puddingteig En oder Tromsø lo so. celebran de alguna manera con un Das ist ähnlich. pastelito. Hay una pequeña tarta de pudding el día que vuelve a salir el sol. Bien, terminemos con las perspectivas de futuro. Ahora sigues analizando los datos de OceanNet. ¿Qué es lo próximo para ti? ¿Cuáles son tus proyectos de investigación más interesantes para el futuro? Y volverás a la Antártida. Forschungsprojekten der Zukunft und steht es an, dass du wieder in die Antarktis zurückkehren wirst? De momento no hay nada concreto. Siempre depende un poco de cómo vayan las cosas con los proyectos en ese momento. La ciencia siempre está muy financiada externamente y solo hay que ver lo que llega. Mhm. En realidad, lo próximo que estamos planeando es otra campaña de medición similar en Nueva Zelanda para observar el contraste allí y ver qué aerosoles proceden del continente australiano. ¿Cómo se transportan después a los océanos australes? Esa es una de las próximas cosas que se harán. Además, otra cosa que actualmente nos mantiene muy ocupados es el satélite EarthCare, es decir, nuestros instrumentos de medición, radar y LIDAR, en un satélite que lanzó la ESA el verano pasado. Ya están llegando los primeros datos y también estamos analizando lo que ve el satélite y cómo son las propiedades de las nubes, también en comparación con los datos terrestres. Y luego puedes utilizar estas observaciones por satélite para abrir mucho más el contexto geográfico. Así no estarás tan atado a un lugar. Probablemente este tema nos mantendrá ocupados durante los próximos años. Ja, super spannend. Da haben wir ja dann wirklich die Überschneidung auch zwischen Astronomie und eurer Sí, Forschung. súper emocionante. Ahí es donde realmente se produce el solapamiento entre la astronomía y tu investigación. Por supuesto, la investigación atmosférica siempre es en parte astronomía. Desde luego, parece que podríamos tener una entrevista apasionante sobre ello en el futuro, pero no quiero robarte más tiempo hoy. Yo diría que ya hemos aprendido mucho sobre la Antártida, la vida allí, la investigación atmosférica y la plataforma de medición OceanNet. Si quieres dejarle un mensaje al Dr. Radens, escríbelo ahora en los comentarios, así tendrá mucho que leer en su próximo viaje. Me pareció realmente emocionante. Está en mi lista de deseos viajar algún día a la Antártida y esto me ha motivado aún más para hacerlo. Claro que, como tú, nunca llegaré allí como científico, sino como simple turista. Por lo demás, muchas gracias por la entrevista y yo diría que hablaremos la próxima vez cuando tengas resultados de investigación más emocionantes. Con mucho gusto. Y muchas gracias por tu tiempo.